Muy bienvenidos todos y todas aquellos usuarios y ávidos de nuevo contenido. Esto es Conversaciones para Mentalismo. Soy Pablo Mirá y estoy con el gran, el mítico, el hombre de la caverna moderna, Paco González. Querido amigo, ¿cómo estás? Bueno, creo que nunca me habían presentado de una forma tan bonita, ¿eh? Sí, Madre mía, muchísimas sí, yo gracias. me La sorprendí verdad de mi que, elocuencia mientras lo estaba diciendo. pues nada, encantado de compartir contigo y con todos los mentalistas de este grupo, pues un poquito mi experiencia y mi visión de la magia, por si hay algún elemento que pueda servir para inspirar a alguien o para dar una nueva visión de lo que es el ilusionismo de la magia. Esto habrá merecido muchísimo la pena. Y si no, en cualquier caso, gracias por invitarme porque permitirme compartir mis cosas, pues al final también es algo muy terapéutico para mí, ¿no? Exacto, y especialmente en estos tiempos donde no solamente podemos compartir ciertas conversaciones restaurativas o sanadoras, constructivas, sino que también lo entregamos porque lo necesitamos. Estamos en un tiempo complejo de mucha presión, mucho estrés emocional. Entonces creo que esta es una oportunidad tremenda también para todos los creadores de contenido a nivel hispana y a nivel mundial, por supuesto, de poder compartir, de poder entregar un poco de esa belleza que es tan necesaria. Sí, yo creo que nos hemos pasado muchos años, demasiados tal vez, ¿no? Hablando de lo que nos separa. Y de repente nos hemos sentido unidos por una gran desgracia, pero que también es una gran lección que nos demuestra que somos seres vulnerables más allá de nuestra arrogancia Mm, y que no tenemos ni siquiera el mañana asegurado. Y el exacto. hecho de sentirnos tan pequeños, yo creo que en este momento nos ha unido y tenemos una oportunidad fantástica de aprender alguna lección importante con todo esto, Mm, ¿no? exacto. Como decía el gran antipoeta Nicanor Parra, la gran mentira fue creer que nosotros éramos dueños de la tierra cuando en realidad la tierra es dueña de nosotros. Totalmente. Mira, hay algo que a mí me crispa un poco de la sociedad actual, ¿no? Y lo digo desde la humildad total, ¿eh? Que puede que haya alguno de los que nos esté viendo que no esté de acuerdo, ¿eh? Pero yo no soporto esa especie de discurso del coaching actual, ¿no? Tan de moda, de referirnos a los seres humanos como esas entidades pensantes que no tienen límites, que los límites no existen, que están en la mente y que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos si nuestro corazón está en sintonía con nuestros deseos. Bueno, para mí eso parte de varios errores, ¿no? Mm, De varios errores objetivos y de varios errores también puramente filosóficos. El primero es pensar que la vida no está circunscrita a los límites. Vida y límites son dos caras de la misma moneda. Decir que no tenemos límites es obviar la primera gran verdad objetiva de la naturaleza humana y de la naturaleza de cualquier especie, que es la muerte. mm, Decir que tus sueños siempre pueden ser realizables es no tener en cuenta que tal vez mañana estemos muertos. mm, La muerte es la primera gran barrera. Pero es que luego tenemos límites de todo tipo, límites de nuestra propia inteligencia, de nuestras capacidades como especie, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos lógicos y obvios, del azar. Son tantas las cosas que tenemos que ir esquivando para poder defendernos en la vida, que pensar que tenemos tanto poder como individuos, que por nuestra simplemente podemos acabar con cualquier problema, pues es una cuestión bastante arrogante, sobre todo teniendo en cuenta que lo que nos ha traído hasta donde estamos es precisamente el conocimiento de nuestros límites. mm. Hace 60.000 años, seguramente en algún lugar de la estepa africana, hubo un Homo sapiens sapiens que decidió que no debía de coger el camino de la derecha y tenía que coger el de la izquierda, porque seguramente si cogía el de la derecha, un león se abalanzaría sobre él y lo mataría. Entender ese límite le llevó a poder elegir, tomar la decisión adecuada y perpetuar la especie hasta el día de hoy, ¿no? Mm. No se trata de ignorar los límites, se trata de conocerlos y de adaptarnos para poder lograr, si no lo que queremos, por lo menos algo muy cercano, ¿no? A lo que nos gustaría o a Maravilloso. lo que nos hace sentirnos en plenitud. Y no quiero que esto parezca un mensaje pesimista, que no lo es todo lo contrario. La evolución de las especies
no se basan en la fortaleza, ¿no? Se basan en la capacidad de adaptación al medio. Y adaptarte es sinónimo de conocer los límites y poder franquearlos en la medida de que sea posible, ¿no? Exacto. Y dentro de las grandes críticas que se le han hecho a la psicología positiva, es esa comercialización de la felicidad como producto vendible y básicamente un consumo constante, ya que la felicidad, como la entendemos, es un estado momentáneo. No podemos esperar que nuestro sentido en la vida sea la felicidad. No, sería una constante pérdida, porque a veces no hay felicidad y está bien. En estos momentos especialmente no es lo más congruente sentirse completamente feliz, pero lo importante es que podamos estar bien, que es un constructo mucho más complejo. Y me llama mucho la atención lo que mencionas, porque es así, la psicología positiva y la psicología del optimismo aprendido, como le dice Martin Seligman, no es mirar todo con arcoíris y todo es lindo, no, es entender que aun cuando hay situaciones complejas, cuando hay situaciones en donde uno no va a estar triste, perdón, cuando uno va a estar triste, uno puede seguir estando bien porque el bienestar proviene de otros aspectos, mucho más allá de simplemente si tengo el último auto o no, ¿correcto? Entonces, para ir en cierta manera juntando las conversaciones, porque quizá hay algunos que piensan, ¿quién es Paco? Parece como un antropólogo, parece un paleontólogo. De hecho, técnicamente es yo le diría un multihombre, sin lugar a dudas. Pero, ¿cuál es tu camino dentro de estas artes mágicas, de lo que tú llamas el ilusionismo ritual, que es tan interesante? Cuéntanos un poco. Bueno, pues esta es una pregunta cuya respuesta es difícil de sintetizar, ¿no? Así que déjame que vaya aproximándome a una respuesta y si tú quieres que lo enfoque por otro lado, pues también vas modulando un poco la conversación en base a lo que tú creas que le puede interesar a los compañeros que nos están escuchando, ¿vale? Sí, claro. El ilusionismo ritual, en primer lugar, es una búsqueda personal, ¿no? Una manera de ser y estar en el mundo, es una forma de mirar las cosas más allá de sus apariencias formales y también es una reivindicación de una filosofía de la vida basada en el origen del pensamiento mágico. Pero claro, para que nos entiendan esto que digo, tendría que empezar por el principio. Sí, claro. Así que remontémonos hace entre 35 y 40.000 años. ¿Te parece bien? Claro, vamos, tenemos la imaginación. ¿Empezamos por el inicio? Empezamos por el inicio. Comencemos bien. Bueno, fíjate, Pablo, nosotros hemos sido Homo sapiens desde hace 150.000 años y no nos iba mal, porque teníamos tres grandes cosas en las que pensar, que eran comer, no ser comidos y de vez en cuando nos dejaban, reproducirnos. Bueno, igual que ahora, en eso tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? Pero desde una perspectiva de especie nos funcionaba bien, no teníamos grandes problemas, evolucionábamos incluso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hace entre 35 y 40.000 años ocurre un hecho asombroso denominado por los científicos, los prehistoriadores, como el gran evento, uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. Y es el siguiente. Se produce una serie de migraciones hasta la cornisa, desde África hasta la cornisa franco-cantábrica, es decir, el norte de España y el sur de Francia, donde podemos contemplar todavía hoy esas cuevas imponentes que conservan los vestigios de las primeras cosmovisiones o tradiciones chamánicas, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que seguramente en el seno de un pequeño grupo de individuos, por primera vez, uno o varios de ellos miraron a la infinidad de lo desconocido, ¿no? Y de repente se sintieron conmovidos por algo que les interpelaba de un lugar inefable, que no podían describir, y entonces tuvieron esa necesidad imperiosa de adentrarse en las cavernas para plasmar una nueva visión del mundo con las pinturas, ¿no? Y es curioso, Pablo, porque fíjate que la religión puede manipular, ¿no?, a los individuos, la moral manipula a los individuos en contraposición a la ética, ¿no? Que la ética es como el foco del humano, que tiene que ver más con una emoción profunda que con lo establecido por una sociedad determinada, ¿no? Digo esto porque la moral nos dice que lo que está bien aquí, en el mundo occidental,
de repente en otro tipo de países, por ejemplo, de tradición musulmana, estará mal. Porque al final la moral adapta las exigencias del bien y del mal a los propios intereses del Estado, ¿no? Por lo tanto, la moral nunca ha sido infalible. También la política nos manipula, nos miente. Pero este ser humano del que yo te hablo es un ser humano anterior a la cultura, en el sentido moderno de la palabra, y es probable que incluso anterior al propio lenguaje. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, si no fue la política, ni la moral, ni siquiera la religión, que viene del neolítico, es muy posterior, ¿qué fue lo que propició o provocó esta nueva perspectiva en la comprensión del ser humano? La evolución, simplemente la evolución. El gran enigma, el gran evento, consiste en interrogarnos a nosotros mismos acerca del significado de esta nueva visión del mundo que surge en el Paleolítico superior. Y también sería bueno que nos preguntásemos, como seres humanos, y en nuestro caso también como artistas, como ilusionistas, ¿por qué esas raíces profundas en las que estamos realmente hundidos son negadas por el ser humano moderno a partir del siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué rechazamos aquello que somos desde una perspectiva puramente evolutiva? Fíjate que un ciervo no se equivoca cuando inicia la berrea en una época del año o en otra. El lobo no se equivoca cuando caza en un lugar del bosque y no en otro. Las bandadas de pájaros, de aves, no se equivocan cuando migran en una dirección determinada y no en otra. De hecho, déjame que te cuente, Pablo, que hasta hace no mucho tiempo se había observado que cuando una bandada tomaba una dirección concreta, había un porcentaje ínfimo, entre el 1 y el 3%, que lo hacía justo en dirección contraria. Los ornitólogos decían, bueno, pues tampoco será tan complicado de entender. Igual que hay personas listas y personas tontas, pues habrá pájaros listos y pájaros tontos que no se han enterado que es que no se va por allí, que se va por allá. Bueno, pues ahora se sabe que ese porcentaje de pájaros son los más importantes de la bandada, porque son los que aseguran la continuidad de la especie en caso de que haya un cataclismo. Por eso no vuelan en diagonal, no vuelan desviándose unos grados hacia el norte, hacia el sur, no, sino en dirección justamente contraria. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se guía por criterios, sino que se guía por los propios impulsos evolutivos, ¿no? Entonces, a mí esto, como ilusionista, me hace plantearme cosas importantes, ¿no? Relevantes, y también como ser humano. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que la naturaleza nos convirtiese en conciencia de sí misma? Somos el canal a través del cual la naturaleza se expresa, ¿no? En términos evolutivos, ¿cómo ese origen del pensamiento mágico nos ha traído hasta donde estamos? Porque créeme que no podemos saber quiénes somos si no conocemos el origen del pensamiento mágico, ¿no? De hecho, ese primer ser humano que se adentra en la oscuridad está emprendiendo, por un lado, un viaje físico y peligroso, alumbrándose en las tinieblas con una pequeña lámpara de tuétano, ¿no? Y es un viaje, como digo, basado en la incertidumbre. Pero es un viaje físico, pero también es un viaje metafórico. Y esa incertidumbre es compartida desde las dos dimensiones de esa experiencia. Porque el hombre que se hunde en la oscuridad de la caverna también se hunde en la oscuridad de sí mismo. ¿Y para qué? Bueno, yo creo que esto lo explica muy bien un gran poeta español que se llama Luis Muñoz, que en el capítulo de uno de sus libros, llamado Limpiar pescado, abría con estos versos. Decía, la oscuridad reclama en cuanto llega un nuevo orden para el mundo. Yo creo que la oscuridad reclama esa nueva perspectiva de las cosas que la magia nos permite vislumbrar a cada paso. De hecho, fíjate, Pablo, una de las palabras que más se repiten entre nuestros espectadores cuando van a ver un espectáculo de magia y hay algo que les entusiasma, es asombro. Dicen que se han sentido asombrados. Qué curioso, la palabra asombro no viene del griego, no viene del latín, viene del castellano, es una palabra relativamente moderna, que significa literalmente salir de la sombra. Y quien sale de la sombra, ¿hacia dónde camina inexorablemente? Hacia la luz, ¿no? De alguna manera, el que es asombrado ha sido zarandeado en sus convicciones más íntimas, ha sido desposeído de los significados arbitrarios
de los objetos de la realidad, ha abierto el entendimiento a nuevas posibilidades perceptivas y ahora acaba de redescubrir el mundo, ¿no? Pero para que eso ocurra, tenemos que viajar a esa oscuridad, que es una oscuridad fundamentada en la deconstrucción de los prejuicios que tenemos de la vida, de la realidad y de la propia existencia. Y hay un proverbio oriental que dice: el dedo que apunta a la luna no es la luna, es el dedo. Y es cierto, Claro. nosotros no hacemos prodigios literales, pero sí que son prodigios verdaderos. Y esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. Para que algo sea verdadero no tiene que ser literal, porque el efecto es como ese dedo que apunta a aquel lugar que yo defino como el misterio de la vida, que ha estimulado la mente y el corazón de ese ser humano que en los orígenes se adentraba en la profundidad de la cueva para explorar una nueva perspectiva de sí mismo y que hoy en día nos sigue influyendo de forma decisiva, estimulando nuestra mente también y nuestro corazón a través de los sueños, a través del arte y a través de esas emociones que más allá de la vida material hacen que todo tenga sentido, ¿no? Qué lindo, Paco. O sea, acá tenemos una tesis absolutamente de aproximación, creo que respetuosa y apreciativa de lo que realmente puede ser el ilusionista hoy en día, o el mago, como le dice nuestro gran amigo Luis, ¿cierto? El mago ese con mayúsculas, ese que realmente Sí. rescata todo lo que tú me mencionas, desde términos históricos iniciales del ser humano, aquel hombre que luego fue el chamán, que contaba las historias mágicas, que realizaba los actos mágicos, el sanador, y también, ¿por qué no?, el que también entendía el entretenimiento como un aspecto humano importante, pero no como un fin en sí. Creo que entre todos, mentalistas, magos, todos los perforos de misterio, hemos comprendido incorrectamente el entretenimiento como mera diversión superficial. Y de hecho, si se observa la etimología de entretenimiento, no refiere a eso per se, sino que refiere hacia una observación de otra realidad. La gente cuando quiere ir al ballet, por ejemplo, no es que se quiera reír, quiere vivir otro momento en su existencia cotidiana y ver una pieza de ballet, o ir al museo, o ir a algún tipo de espectáculo. No es entretenimiento el sinónimo de reírse o de simplemente pasarlo bien, sino que nosotros podemos comprenderlo como algo un poco más allá. Y si no lo entendemos nosotros como un poco más allá, tampoco tenemos que exigir a la audiencia y a la sociedad que revalore la posición del performer en nuestro caso como algo relevante y útil a nivel artístico y cultural. Es que yo creo que ahí has dado un poco en el kit de la cuestión. Mira, realmente a nosotros se nos llena la boca al decir que la magia es un arte equiparable a cualquier otra, ¿no? A la danza, a la pintura, al cine, a la escultura. Y está muy bien. Yo también creo que puede llegar a serlo. No necesariamente, ¿no? Al igual que cualquiera puede pintar sobre un folio y no convierte el hecho de pintar a ese dibujo en una obra de arte, ¿no? Pero de la misma manera que el cine puede llegar a ser un arte, la pintura o la escultura, la magia también. Yo lo creo, claro que sí. Pero sin embargo, nosotros, de alguna forma, no hemos profundizado lo suficiente en nuestro arte como para creer que eso que estamos afirmando es verdadero. Y esto me parece que es muy preocupante. Fíjate, nosotros, cuando alguien nos pregunta sobre los motivos por los que hacemos magia o por lo que nos dedicamos a esto, siempre decimos cosas de este tipo. Y cuidado, que por si alguien lo dice que nos esté escuchando, yo nada de lo que diga es una crítica, es una reflexión compartida. Seguro que yo en algún momento también lo pude hacer, o sea que no es una crítica, deberás compartir entre todos. Decimos cosas como, yo con la magia lo que pretendo es rescatar o recuperar al niño que todos llevamos dentro, ¿no? O cosas como, yo hago magia para que la gente se olvide durante un ratito de los problemas de la vida cotidiana. Exacto. Y a continuación decimos que la magia es un arte profundo y sofisticado. Y yo me pregunto, ¿os imagináis al Bosco, por ejemplo, cuando pintó el Jardín de las Delicias, que es esa especie de dicotomía entre las polaridades de la mente humana, diciéndole a los contemporáneos que él pintó esa obra porque solamente quería rescatar al niño que llevan dentro o para que se olvidasen un ratito de los problemas de la vida cotidiana? ¿Os imagináis a Mozart o a Beethoven
o qué sé yo, o al gran Miguel de Cervantes, ¿no? Cuando construyó al personaje de ficción más verdadero de la historia de la humanidad, el Quijote, diciendo que solamente pretendía que la gente se olvidase de los problemas de la vida cotidiana. ¿Por qué pasa esto en la magia? Porque en el fondo nosotros nos hemos centrado solo en la parte externa, en la parte más frívola, es la que nos interesa porque es la que provoca el aplauso y la que ensancha el ego del artista, hasta tal punto que, fíjate qué cosa tan curiosa, la magia es el único arte que yo conozco en la que un ejecutante mediocre puede abrirse paso directamente en el corazón de su audiencia. Esto es muy interesante porque no pasa, por ejemplo, con la guitarra. Tú puedes haber escuchado el concierto de Woodstock, de Jimi Hendrix, pero si tú no sabes pulsar sobre las cuerdas, la guitarra no va a sonar, por muy buenas intenciones que tengas. Si tú quieres, yo qué sé, ser pintor y no conocer las técnicas ni los formatos de los que dispones, no vas a poder hacer tampoco nada, ¿no? Si no conoces las perspectivas, si no conoces los juegos de luz, no vas a poder hacer nada. Sin embargo, en la magia, cualquier persona que se haya comprado una baraja radio por 8 euros en la tienda de magia de la esquina, podrá hacer que una carta suba y que el espectador se sorprenda. ¿Dónde está el problema? En que nuestro ego occidental y nuestra arrogancia nos lleva a pensar que es evidente que les hayamos sorprendido a los que nos ven, puesto que somos muy buenos. Y como somos muy buenos, pues la gente se emociona. Claro. Por suerte, para la magia, aunque por desgracia para nosotros, nada de eso ha ocurrido. Lo que acaba de pasar es que la magia es un lenguaje en sí mismo, y es un lenguaje tan poderoso que nos acaba de reconectar o acaba de reconectar al espectador con esa memoria atávica, milenaria, primigenia, que sigue muy activa y latente en lo más profundo de sí mismo. El espectador no puede explicar racionalmente por qué le acaba de ocurrir lo que le ha ocurrido, pero sí que puede certificarlo de alguna forma a través de la emoción que acaba de manifestarse, ¿no? Entonces, lo siento mucho, pero evidentemente si un mago es bueno, ya ni te cuento lo que puede ser la experiencia, ¿no? Yo no estoy infravalorando el papel del mago, ¿cómo lo voy a infravalorar si es el canal? Claro. Pero que la magia es algo que trasciende al ejecutante, hasta tal punto que la palabra magia es una palabra polisémica. ¿Qué es la magia? Esto sería muy interesante de hablarlo, ¿no? Pero a priori, la magia puede ser lo que hace un ilusionista, la magia puede ser el nacimiento de un ser humano, la magia puede ser ver cómo se desliza el sol por los bordes de la tarde, ¿no? La magia es una palabra polisémica que no puede ser definida porque no tiene un marco de referencia contextual, pero que sin embargo puede ser descrita a través de la propia emoción. Y esa emoción nada sabe ni de nuestros métodos, ni de nuestras teorías, por muy ascanianas que éstas sean, ¿no? Maravilloso, Paquito. Y yo creo que podemos definir un poco más para que quizás a la persona que no está entendiendo ni diantres lo que está pasando acá, entre la magia y lo mágico. ¿Cómo puedes entender tú esas dos observaciones? Entre la magia y lo mágico. Claro, ¿Vale? porque por ejemplo, desde una manera más antítesis, si yo veo un hermoso atardecer junto a mi esposa y nos emocionamos, yo también le podría decir a esa experiencia que es mágica, ¿correcto? Totalmente. Entonces, con lo que tú me mencionas Mira, de esta multiplicidad de definiciones de la magia, lo entiendo completamente y creo que podemos definir un poco más entendiendo la diferencia entre lo mágico y la magia, incluso porque a veces la magia no es mágica. totalmente, totalmente. A ver, Pablo, esta pregunta que me haces me parece interesantísima, ¿vale? Voy a intentar dar mi punto de vista. Para ello, comenzaré hablando de un teólogo alemán maravilloso que publicó un libro que recomiendo a todos los que nos estén viendo. Para mí fue un libro muy importante en un momento dado. Hay muchos libros en este sentido, pero yo creo que este es especialmente lúcido y elocuente. Se llama Lo Santo y es de un teólogo alemán llamado Rudolf Otto. Rudolf Otto, ¿no? Y él dedicó la mayor parte de su vida a estudiar en profundidad, como Mircea Eliade, Joseph Campbell y otros muchos de la época, a estudiar las religiones comparándolas, ¿no? A ver cuáles eran las diferencias, pero sobre todo cuáles eran las similitudes. Y entonces él definió de una manera extraordinaria y muy pormenorizada lo que es lo sagrado. Y lo sagrado en el sentido
de su planteamiento es prácticamente, si no lo mismo, que lo mágico, que la magia. ¿Por qué? Porque él desvincula o no vincula necesariamente lo sagrado a lo religioso, sino que habla de lo sagrado como una experiencia que se manifiesta de manera espontánea en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, él dice que lo sagrado tiene dos aspectos muy diferenciados. Y esto se va a entender fácilmente. El primero de esos aspectos es el racional. ¿Qué es lo racional? Bueno, lo racional en lo sagrado es el marco de referencia a través del cual podemos conocer lo desconocido. Por ejemplo, decimos, Dios, ¿cómo es Dios? Pues Dios tiene que ser bondadoso, Dios lo representaremos como un anciano con barba blanca. ¿Por qué? Porque Dios es un principio que no puede ser conocido por la experiencia de la vida objetiva o material, ¿no? De las cosas. Entonces, lo que hacemos es asociarlo con ideas conocidas. Entonces, un anciano, desde un ángulo simbólico, es un sabio porque tiene un bagaje que ha acumulado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, los años dan sabiduría, por lo tanto, la representación de Dios no va a ser la de un niño, será la de un anciano, ¿no? La barba es también muy iconográfica de lo que es el anciano sabio errante. Por lo tanto, le ponemos barba. Y puesto que sabemos que hay hombres que son buenos y que son malos y que la bondad es una virtud, atribuimos una característica humana a un concepto, a Dios, ¿no? Eso está claro, la parte racional. Así los hombres se acercan a lo desconocido. Pero luego hay otra parte que él define como irracional. A mí no me gusta irracional y yo sustituyo ese término por suprarracional, porque irracional es lo contrario a la razón. Y yo creo que no tiene por qué ser lo contrario, sino que es un complemento, se complementa, ¿no? Lo suprarracional es lo que está más allá de la razón. Él dice que lo racional le pertenece fundamentalmente a las religiones oficiales. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna manera entender para compartir el dogma y que la gente lo acepte, entonces racionalizan la religión. Pero a él que le interesa es el suprarracional, porque ese no depende solamente de las iglesias, sino que es una experiencia, como digo, espontánea del ser humano. ¿Y qué es lo suprarracional? Él lo define como el mysterium tremendum. ¿Qué quiere decir mysterium tremendum? Misterio, todos sabemos lo que es, ¿no? Es eso que nos interpela, eso que nos conmueve, que nos causa una conmoción, que nos zarandea y que nos atraviesa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el misterio tiene un problema, y es que es tremendum, mysterium tremendum. Tremendum viene de tremor, y tremor viene de temor, de pavor. Por lo tanto, el misterio vincula al ser humano a un temor, a un pavor. Pero es un pavor paradójico, no es un miedo racional. ¿Por qué? Porque fíjate qué curioso, Pablo. Si tú acercas la mano al fuego, seguramente irás hacia atrás. No acercarás más la mano, sino que la quitarás. Si de repente sientes un peligro inminente en un callejón y sientes que tu vida corre peligro, no caminarás hacia el peligro, sino en dirección contraria, ¿no? Sin embargo, este misterio se caracteriza porque es un misterio que nos seduce, que nos atrae, pero nos provoca un miedo paradójico. Y es paradójico porque no nos hace correr en dirección contraria, sino acercarnos más. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es posible por lo siguiente, porque forma parte de la propia experiencia. Ese miedo se caracteriza porque nos hace sentirnos, él lo define como el sentimiento de criatura. Nos sentimos pequeños, nos sentimos vulnerables. Y esa vulnerabilidad tiene dos rostros. La del miedo, evidente, pero también la de la fascinación. Porque al sentir que somos pequeños respecto a la inmensidad, sentimos plenitud, porque nos conectamos con el todo. Entonces queremos formar parte de eso a pesar del miedo. Mira, yo, por ejemplo, siento una fascinación muy especial por el mar. Me entusiasma el mar, ¿no? Y me ocurre algo, y seguro que a ti y a todos los que nos están escuchando les pasa en este o en otros ámbitos. En los bosques de Cantabria, cuando voy a ver las cuevas de arte rupestre, a las que tú algún día me acompañarás cuando vuelvas por España. Por supuesto. Eso es así. Pues cuando en mitad de la noche yo penetro en el corazón del bosque y desemboco justamente en la orilla de una playa completamente solitaria y bajo la luz de plata del mar
veo como si algo que palpita en las profundidades del océano se abalanza sobre mí. Cuando yo veo eso, cuando lo siento, me entra un temor terrible, pero yo no huyo, voy hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Si nos lo llevamos al ámbito del ilusionismo, podremos ver que ocurre en cierta medida. Nosotros pertenecemos al único gremio en el que cuando algo sale bien nos insultan, ¿no? Yo no sé allí, Pablo, a lo mejor esta palabra es muy fuerte, ¿no? Pero aquí es muy normal que te digan, eres un cabrón, o eres un hijo de puta, o ¿cómo? Claro. O déjame en paz, ¿no? Claro. No es un enfado real, ¿eh? Es un enfado, es una teatralización de un enfado que lo que nos viene a decir es que acabas de enfrentar al espectador con una realidad incómoda. Y esa realidad le atrapa, esa realidad es atractiva, le ha entusiasmado, pero a la vez le ha provocado un cierto rechazo. Claro. Es el rechazo a sentirte criatura pequeña. Exacto. Y mira, Pablo, me gustaría contarte, si hay tiempo, dos pequeñas anécdotas que creo que son muy ilustrativas, históricas. Hay una historia muy, muy ilustrativa, pienso yo, en relación a este sentimiento de criatura cuando nos conectamos con lo suprarracional, ¿no? Cuando somos capaces de percibir el misterio de lo inefable por nosotros mismos. Esta historia habla de Charles Darwin, uno de los naturalistas más importantes de todos los tiempos. Cuentan que cuando desembarcó del Beagle por primera vez y oyó con su pie el continente americano, sintió una especie de arrebatamiento de los sentidos que le conmocionó, ¿no? De repente llevaba unos días y se dio cuenta de que él era un científico de vanguardia que había ido allí no solamente para sentirse cautivado por todas esas especies impresionantes que nunca había visto, por toda esa exuberante flora y fauna, ¿no? Sino que él tenía que ser capaz de entender, catalogar, interpretar y luego reinterpretar lo que había aprendido para hacerlo asequible a la comunidad occidental, que era a quienes les iba a contar de la forma más divulgativa los hallazgos, ¿no? Y descubrimientos. Así que ese fue un momento terrible para él, porque de alguna forma entendió que toda esa belleza que habían contemplado sus ojos, que ese nuevo prisma o ese enfoque emocional que había percibido, no podía ser trasladado a un lenguaje racional, ni mucho menos científico. Así que empezó a sentir una desdicha muy profunda. Tanto es así que él dijo una frase que a mí realmente, como dicen en Argentina, me voló la peluca, ¿no? Dijo, la simple pluma en la cola de un pavo real me pone enfermo cada vez que la miro. Qué curioso, ¿no? Porque la pregunta es, ¿la pluma en la cola de un pavo real es algo feo o es algo hermoso? Yo diría que realmente hermoso, ¿no? Sin embargo, a él le ponía enfermo, le provocaba un rechazo total. ¿Por qué? Porque se había acercado a lo desconocido. Él no sabía dónde se estaba metiendo, pero lo desconocido cayó sobre él, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Al regresar de nuevo hacia Londres, el Beagle sufrió los azotes de un mar embravecido. Un gran temporal lo zarandeaba como si fuese un cascarón de nuez. Le entraron unas grandes náuseas y los vómitos lógicos, ¿no? Por sufrir algo como eso. Así que, bueno, fue un viaje terrible. Lo curioso de esta historia es que cuando llegó a Londres, esas náuseas y esos vómitos no desaparecieron ni en los días siguientes, ni en las semanas posteriores, ni en los meses. Tanto es así que murió víctima de esa enfermedad que no se había descubierto ni catalogado en ningún otro paciente, ¿no? Patrick Harpur, un escritor, filósofo, antropólogo maravilloso, tituló el capítulo de uno de sus libros más, para mí, iconográficos, que es El fuego secreto de los filósofos, lo tituló precisamente así, La náusea de Darwin. Y así he titulado yo mi último espectáculo de magia. Porque realmente la náusea de Darwin no fue la náusea de un científico, no fue la náusea de un cuerpo, fue mucho más que eso, fue la náusea también de una mente, de un corazón. Harpur dice que fue una enfermedad psicosomática. Sí, es verdad que con unas repercusiones físicas muy importantes, pero a la vez esos signos de la enfermedad eran la metáfora del hombre, del científico, que no solamente se había bamboleado en un cascarón de nuez ante un mar embravecido, sino que también había sido zarandeado por el oleaje de sus propias contradicciones. El oleaje que había
puesto de manifiesto dos dimensiones del ser humano. Esa dimensión racional y esa otra suprarracional de la que habla en su maravilloso libro Rudolf Otto, ¿no? Pues bien, nosotros, por mucho que desarrollemos esa visión materialista del mundo, no podemos abstraernos de la suprarracional que tiene que ver con la experiencia humana. Cuando tú me preguntabas qué es lo mágico, qué diferencia hay entre unos términos y otros, cuando hablamos de la magia, dentro del ámbito del ilusionismo, estamos hablando de una arte escénica, con unas claves muy determinadas que todos conocemos, ¿no? Con unos componentes que todos conocemos. Pero cuando hablamos de lo mágico, estamos hablando de la utilización de esos parámetros conocidos por nosotros como artistas para generar una experiencia suprarracional en el espectador que le haga tener ese sentimiento de criatura y, sobre todo, que le haga tener una nueva perspectiva de las cosas. Y esta palabra me parece fundamental, la palabra perspectiva. Y me lleva a la segunda historia interesante, y es la de Edgar Mitchell, que fue el astronauta que dio el paseo lunar más largo de la historia. Él formaba parte de la misión Apolo y tenía que coordinar un equipo sobre la superficie lunar para recoger muchos kilos de roca que luego repartirían por diferentes ciudades y capitales del mundo para estudiar en las universidades más prestigiosas. Por cierto, una parte de estas rocas creo que está en Chile. Bueno, el caso es que Edgar Mitchell en un momento determinado se encuentra mal, entonces no puede seguir con su trabajo y no le queda más remedio que sentarse unos instantes. Llevaban una agenda tan apretada, programada, que todos los astronautas que estaban caminando por encima de la superficie lunar no tenían tiempo para observar nada, solo para seguir las pautas que le daban desde arriba. Pero como tuvo que sentarse, pues tuvo unos instantes para alzar la mirada. Y cuando lo hizo, vio algo que le cambió la vida. Él lo definió como una revelación. A 385.400 kilómetros de distancia de la Luna estaba la Tierra, pero en esta ocasión flotaba, suspendida en un fino haz de luz. A esa distancia, al bueno de Mitchell, las guerras, el resentimiento, los infantilismos humanos le parecieron algo completamente ridículo. Se giró y observó la inmensidad, observó el universo, ¿no? Y tuvo una revelación, precisamente una epifanía. Cuando regresó a la Tierra no se atrevió a compartir esto con la NASA porque le parecía que podía desprestigiarle como científico que era de vanguardia, ¿no? Pero la NASA vio un cambio importante en su forma de actuar y en la de muchos de los compañeros de la misión Apolo. Y a través de los psicólogos pues pudieron conocer finalmente estas experiencias que habían ocurrido en la Luna. Cuando le preguntaron a Edgar Mitchell cómo definía lo que había sentido, él lo definió precisamente así, como el efecto perspectiva. Y para mí esto es fundamental, Pablo, porque él ya sabía la distancia a la que estaba la Luna, él ya sabía, había visto miles de fotos del universo conocido, él ya sabía los planetas que orbitaban alrededor del sistema solar, lo sabía todo. ¿Qué es lo único que cambió? La perspectiva, el ángulo. La magia, el ilusionismo ritual que yo planteo, es un ilusionismo que ha de ser construido precisamente para generar una nueva perspectiva, una nueva mirada de las cosas que nos haga fundar el mundo, ¿no? Y aprovechando esta iconografía espacial, me gustaría decir que Dokuso Villalba, que es el introductor de la filosofía zen en Europa, me dijo una vez una cosa muy lúcida, ¿no? Me dijo, Paco, es que la ciencia aeroespacial no la inventó la NASA, como cree la gente, la inventó Julio Verne. Porque Julio Verne fue el primero que voló a un lugar que no era literalmente verdadero, claro que no, pero tampoco era literalmente falso. Y el impulso, ese impulso creativo, ese impulso evolutivo, nos llevó más allá de nuestros confines para explorar aquello que en otro momento nos parecía insondable. Que la magia sea lo mismo, que nuestro ilusionismo nos lleve a romper por las costuras el paradigma, que nos lleve a atravesar los confines de nuestros prejuicios y de todos los conceptos que tenemos establecidos de manera arbitraria, para hacer que nuestra mirada se expanda, que se expanda nuestra conciencia y que podamos tener una visión mucho más enriquecedora e integradora de la propia naturaleza y de nosotros mismos. Maravilloso, maravilloso. Y siento todo lo que tú me dices como un torrente de aire y de inspiración tremendo. Y ahora te invito, Paquito, a que hagamos un acto alquímico y que transformemos ese aire en tierra. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Porque tú me hablas de que el ilusionismo ritual busca el poder abrir las perspectivas de este origen humano, mágico. Entonces, ¿cómo, como performers de misterio, yo como mentalista, tú como ilusionista y otros como se digan que son, cómo podemos
tomar todas estas epistemologías del ilusionismo ritual y lo transformamos en quizás la fenomenología del ilusionismo ritual. ¿Cómo vemos esto en la carne? Wow, fenomenología del ilusionismo ritual, me gusta eso que has dicho. Será por el hambre que tengo, no sé, pero toda esta inspiración me llegó por tu aire también. Fantástico, qué amable eres, amigo. Pues mira, realmente, como decía al principio de este encuentro, el ilusionismo ritual es un camino, es una búsqueda, pero también toma, evidentemente, como fuente inagotable de inspiración el Paleolítico. Ese momento en el que hace 35.000 años, como decía, pues hubo un cambio en la conciencia del ser humano, ¿no? Que al final se traduce en volver a conectarnos o reconectarnos con el misterio. Que en mi caso no es el misterio de lo esotérico, de lo sobrenatural, sino es el misterio de la vida. El misterio no es el más allá, es el más acá. Este es el misterio, que estemos aquí, ¿no? Que cada día salga el sol. Todo eso que nos emociona, ¿no? Lo mágico, como tú decías antes. Ahora bien, ¿cómo hacer que nuestra magia, ¿no?, pueda ser única? Yo hablo desde mi perspectiva de ilusionismo ritual, pero a mí me gustaría también hacerlo extensible, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestra magia pueda calar hondo en el espectador y fomentar un tipo de experiencia alternativa al de la realidad material? Yo creo que hay tres claves fundamentales. La primera es entender lo siguiente. Ninguno de nosotros vamos a ser jamás como los referentes que tenemos en el mundo de la magia y a los que admiramos. Es imposible. Pero esa es la mala noticia. Pero tal vez no sea tan mala. Tal vez, si sabemos enfocarla, sea lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque en términos puramente matemáticos, todos y cada uno de nosotros somos un accidente único e irrepetible de la historia del universo. Nadie jamás va a poder tener la mirada de las cosas que tiene cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos marcados por la gente que nos ha amado, que nos ha olvidado, por los libros que hemos leído, por las cosas que nos han pasado. Y la combinación de esos elementos conforma una singularidad irrepetible, ¿no? Entonces, creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces tenemos miedo a experimentarnos a nosotros mismos a través de nuestro arte. La primera recomendación para poner en tierra esta visión un poco más filosófica de la magia es saber qué es aquello que solo nosotros podemos aportar. Y esto es muy jodido de responder. El otro día en Ciudad de México estaba hablando con los magos del Círculo de Ilusionismo y le decía, ¿qué es lo que solo vosotros podéis aportar a la magia? Y me decían, bueno, pues yo creo que yo puedo hacer que mi magia sea una experiencia que vaya más allá del asombro. Oh, fantástico. Otro me decía, pues yo creo que puedo hacer de la magia un momento compartido. No sé, oh, fantástico. Pero eso lo puedes aportar tú, es un valor increíble, pero hay muchos seres humanos que lo van a poder aportar, que ya lo han hecho y que lo continuarán haciendo, ¿no? Yo no voy a eso. Digo, ¿qué es lo que solo tú, conociendo tus límites, esos límites que decíamos tú y yo, off the record, todos los seres humanos tenemos y que no podemos jugar a que no existen, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos, tus inseguridades, tus potencialidades? Estudia eso, compréndelo, interiorízalo y ponte a canalizarlo para manifestarlo en la escena, para mostrar una dimensión de ti mismo sobre el escenario. Hace unos meses en Argentina estaba recorriendo diferentes librerías y me encontré en una librería el siguiente título: Lo que aprendí de las abejas durante 40 años. Lo que aprendí de las abejas durante 40 años. Llámame raro, Pablo. ¿Tú has visto alguna vez una abeja? Yo no entiendo nada de abejas, pero una abeja vuela, se posa encima de una flor, vuela, se posa encima de la otra. A mí no me parece especialmente apasionante. Bueno, pues resulta, amigo, que lo es, y tanto que lo es. ¿Pero por qué lo es? Porque hay un tipo que se ha dedicado 40 años a observarlas y ahora ha podido generar una filosofía de vida que desde su camino y su perspectiva va a ayudar a millones de personas. Tócate los huevos, amigo. Ese tipo ha nacido para eso. Solo él puede hacerlo. Es su vida. Yo me puedo poner ahora a mirar las abejas y gracias a él aprenderé cosas fascinantes, pero no podré llegar a interiorizarlo, a encajarlo en mi cosmovisión como lo ha hecho él. Otro día en Santiago de Chile un mago me decía, es que yo hago danza balinesa y quiero vincularlo con la magia. Me estuve enseñando algunos vídeos, algunos me parecieron muy horteras.
Pero realmente, más allá de mis preferencias y mis gustos, me pareció fascinante, porque un tipo ha podido unir dos cosas aparentemente distantes para hacer otra cosa diferente, ¿no? Él ha nacido para eso. La pregunta es, ¿para qué hemos nacido nosotros? Para mí la magia siempre ha sido un vehículo, ¿no? A través del cual expresarme. Pero yo por mi contexto familiar siempre he tenido inquietudes relacionadas con la filosofía, con la literatura y muy especialmente con la antropología. Hasta tal punto que tú sabes, Pablo, que una parte de mi trabajo la realizo haciendo trabajo de campo con tribus de diferentes partes del planeta, ¿no? Y entonces, Pablo, cuando yo hablo de ciertas cosas, ¿sabes? Yo no sé de casi nada, de verdad, yo no sé de casi nada. Ahora bien, de lo que sé, no lo sé porque lo haya leído, que lo he leído, que me he molestado, que no hago otra cosa que intentar documentarme. Sí, es que eso está ahí. No. Pero es que vivo por y para ello. He estado en las tribus, he convivido con ellas, he sufrido mis contradicciones de ser humano occidental en el seno de esas culturas de pueblos ágrafos. Sé lo que son, las llevo en mi ADN. He pasado la mayor parte de mi tiempo libre metido en las cuevas, en los primeros templos de la historia de la humanidad. He estado en aislamiento en algunas de esas catedrales. Créeme, si hay alguien que está legitimado para hablar de eso a través de su magia, soy yo. ¿Soy el que mejor lo va a hacer en el mundo? Seguro que no, que hay mucha gente que sabe más, que ha hecho más. Pero yo, Pablo, he nacido para eso y lo he hecho y lo seguiré haciendo. Bueno, ¿será que yo tengo una capacidad que no tiene nadie más? No, soy un humano lleno de límites y de contradicciones. La única ventaja que tengo es que la vida me ha dado el regalo de que ya sé para lo que he nacido y ahora lo materializo. La pregunta que yo hago a toda la gente que nos está escuchando es, ¿y ellos para qué han nacido? ¿Y cuál es su mirada única de las cosas? Que la exploten y que no tengan miedo a experimentar y que no tengan miedo incluso a fracasar. Esa es la primera recomendación, tener una mirada propia de la magia que esté circunscrita a nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Esa es la primera. La segunda es mucho más mundana, pero es evidente. Hay que conocer el ilusionismo. Nosotros disponemos de una serie de recursos y no los podemos abandonar. Conocer el ilusionismo es conocer las técnicas, conocer los métodos, generar el impacto súbito a través del imposible. Si es que lo que queremos es eso, ¿no? Fantástico. Pero también tenemos que legitimar nuestro arte para dejar un mundo mejor, pero también un arte mejor para los magos del futuro, ¿no? Por lo tanto, tenemos la obligación de saber quiénes son las fuentes, quiénes son las referencias. Yo a ti te escucho muchísimo hablar que nunca sé si lo pronuncio bien, Kenton Nepper, ¿no? Exacto, sí, mi mentor. ¿Cuántas veces me lo has nombrado tú? Sí, claro. Montones de veces. Y cada conversación tiene que salir, de hecho, eso es parte del contrato. Ah, sí. Bueno, pues claro. Bueno, pues tú bien podrías callarte y apropiarte ciertas cosas en grupos donde no lo conozcan. Yo, por ejemplo, yo no lo he estudiado. A este mentalista que me consta que es un genio, yo no lo he estudiado. Si tú me hubieses contado cualquier teoría suya como si fuese tuya, hubiese asumido que es tuya, ¿no? Exacto. Pero tú legitimas el mentalismo cuando diferencias entre lo que has creado tú y lo que han creado otros. ¿Por qué? Porque amplías la visión artística e histórica que tenemos del ilusionismo. Luego no basta con lo que sabemos, sino tenemos que dar crédito a los maestros, a los que saben, ¿no? Muy bien dicho. Y luego hay una tercera cuestión, que es la más importante. Si ya sabemos cuál es el mundo que solo nosotros podemos interpretar y ver y queremos compartirlo a través de nuestra mirada, y si ya tenemos las herramientas a través del ilusionismo, ¿cuál es el siguiente paso? Amigo, el que más quebraderos de cabeza me ha dado a mí, el más complicado. Porque a mí ahora, Pablo, déjame que te diga, hay gente que me critica, pues obvio, como a todos, ¿no? Pero ahora hay muchos que vienen y me dan la palmadita en la espalda y me dicen, oh, tú eres mi maestro y qué grande lo que haces y lo que dices y tal. Y muchos de esos, cuando estaba cayendo un chaparrón y cuando había tormenta, pues eran los que no se querían sumar a nada que fuese demasiado alternativo, no fuese a ser que otros le cuestionasen por aquello, ¿no? Y a mí al principio me dieron mucha caña porque mucha gente no estaba dispuesta a que de alguna forma yo hablase de un camino alternativo al que estaba ya bien marcado por la élite dentro del mundo del ilusionismo, ¿no? Y ahí es donde viene la historia. Cuando tú sabes para lo que has nacido, cuando tú sabes para lo que has nacido y quieres desarrollarte en plenitud y en sintonía con tus ideas, tienes que reventar el paradigma por las costuras. No importa lo que digan otros, no importa la presión que los confines del éxito te impongan, no importa nada de eso, porque tú puedes tener el mayor éxito del mundo,
A ti te pueden pedir muchos autógrafos y fotos después de un espectáculo, pero si no eres consecuente con tu manera de ser y estar en el mundo, has fracasado de manera inexorable, irreversible. El éxito consiste en hacer aquello que amamos, pero fundamentalmente aquello para lo que hemos nacido. Tenemos que tener el valor de reivindicar nuestra mirada, desde el rigor, porque tampoco todo es justificable. Muchas veces no me vale el que dice, es que es mi opinión. No, bueno, mira, si todas las opiniones son respetables, son respetables. Lo que no son es iguales. No son iguales. No puede ser igual la opinión de Miguel Ángel Gea que la de un mago que lleva 2 años. Claro. No estoy diciendo que tengamos que cerrarnos sobre una idea. No, tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión constantemente y a replantearnos nuestros argumentos. Pero ese espíritu latente que hace palpitar nuestras convicciones, aunque las vayamos modelando con el conocimiento y con las experiencias, ese es el que tenemos que defender a capa y espada, pase lo que pase. Porque si lo logramos, Pablo, vamos a hacer que la magia evolucione, pero sobre todo vamos a hacer que evolucione el mundo con una mirada nueva. Alguien dijo una vez, dentro del mundo de la magia, alguien dijo, el arte, si tiene un sentido, ya no es arte. ¿Cómo? El arte siempre tiene un sentido. Tiene que tener un sentido. El arte tiene que zarandearnos, el arte tiene que darnos un bofetón a mano abierta para mostrarnos aquello para lo cual la realidad objetiva está incapacitada. Aquello que no podemos ver con las apariencias formales de las cosas. Eso que limita nuestra percepción y que limita nuestro modelo del mundo o nuestra concepción del mundo, tiene que ser derribado por los cimientos. ¿Cómo? A través de una llave maestra que nos abra a ese conocimiento y a esa verdad. Pero no es una verdad universal, esa verdad de la que hablaba Buda cuando le preguntaban por ella, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y Buda dijo, la verdad es solamente aquello que produce resultados. Y yo diría más, como me dijo una vez un chamán, dijo, la diferencia que existe entre un hombre ordinario y un hombre de conocimiento es la siguiente. Un hombre ordinario ve 2 cosas que son diferentes y le parecen iguales. Mientras que un hombre de conocimiento ve 2 cosas que son iguales y sin embargo a él se le antojan diferentes. ¿Por qué? Porque su mirada es la que provoca la nueva perspectiva, el efecto de perspectiva. Tal vez por eso, en un mundo como el nuestro tan sobresaturado de estímulos, que confundimos el conocimiento con la sabiduría, cosas que no solamente no son lo mismo, sino que muchas veces son lo contrario, llega la etimología para enseñarnos algunas cosas importantes. La palabra chamán en el origen, en la tribu siberiana de los Tungu, Saaman, con H intercalada, significa el que sabe. Pero no el que sabe cualquier cosa, porque todo el mundo puede saber algo. El saber algo no tiene unas grandes connotaciones en el desarrollo del mundo. El samán es el que sabe aquello importante para vivir. Por lo tanto, cojamos nuestros conocimientos, nuestras emociones, nuestro bagaje, llenemos la experiencia de mochila, o sea, la mochila de experiencia. Y con todos esos componentes generemos un lenguaje mundo, un lenguaje nuevo. Porque si lo hacemos, Pablo, lograremos generar en nuestro público esa epifanía que Edgar Mitchell definió como el efecto perspectiva. Y sobre todo, les liberaremos de esa enfermedad terrible que padecen 3/4 partes de la humanidad, que es la náusea de Darwin, que en el fondo es la náusea que hace que nos cerremos a otras posibilidades de entendimiento. Paquito, lamento las necesidades biológicas del hambre y de los horarios, porque podríamos seguir, tú sabes que podríamos seguir hasta más allá de todas las posibilidades que tenemos, pero no me voy iluminado, pero sí con mucha nueva luz, y te lo agradezco mucho, Paquito. Yo sé que todos los que están viendo en este momento y que se han atrevido a poder explorar aquello que quizás tienen un poco de miedo de explorar porque rompe con los paradigmas más mainstream y de moda en todas las conversaciones que tenemos dentro de la magia y mentalismo, están muy agradecidos por el contenido y sin lugar a dudas esto va a ser no la última, sino que la primera de muchas. Oh, amigo, ¿cómo te lo agradezco? ¿Me dejas pedirte un pequeño favor? Por supuesto. Mira, los magos que nos estén escuchando, a los cuales, o sea, seguro que a muchos de ellos no los conozco y ojalá tenga a través tuyo la oportunidad de conocer algún día, pues quizás sea la primera toma de contacto que tienen con el ilusionismo ritual o con esta forma de contacto un poco más alternativa, ¿no? de la magia. Por cierto, ilusionismo ritual, no magia ritual,
Magia ritual son dos caras de la misma moneda, es otra cosa, ¿no? La magia y el rito son inherentes. Yo hablo de ilusionismo ritual. Muy bien. Pues me encantaría pedirles que si alguno, cualquier cosa que yo haya podido decir le ha inspirado o le ha hecho pensar o le ha provocado cualquier tipo de sensación, pues que hiciese algún comentario en redes sociales, que lo publicase, que me etiquetase, porque a mí me encantaría compartirlo, ya que últimamente me estoy planteando seriamente el hecho de poder hacer que mis ideas lleguen al resto de la comunidad mágica, pero a través del entendimiento de mis compañeros, ¿no? Quizá mi enfoque es mucho más académico, pero que sean otros los que con sus palabras puedan expresar lo que han vivido o lo que les ha hecho recapacitar, pues para mí es una gran ayuda. Es un favor que le pido a todos tus seguidores, tus oyentes, incluso que te pediría a ti mismo si fueses tan amable, Pablo. Pero, por supuesto, y nada más, decirte que sabes que te aprecio un montón, que sabes que te respeto mucho, que estoy deseando volver a verte, que cuando estuve allí contigo en Temuco viví una experiencia que no voy a olvidar, que eres un tipo grande, que tu pareja es una persona grandísima también, dar un besazo de mi parte, y que solamente hay una cosa que no te voy a perdonar y por la que te tengo ahora mismo bastante rencor, y es por tener un flequillo con el que yo llevo soñando muchos años y que la naturaleza me niega. Es parte de la luz. No tanto... La luz, ¿no? Ya. Sí, claro. No tanto por los brazos, porque como ves, mira, yo también estoy cachas, mira. Se ve, ¿no? Pero Claro. sí, pues ese flequillo maravilloso. Amigo, que sabes que el secreto que es el péndulo en el brazo. Ese es el secreto. es el péndulo, ¿no? Sí, claro. Sí, no, ningún ejercicio, es solamente el trabajo con el péndulo. Así que, querido amigo, un abrazo. Estamos en contacto. Y obviamente voy a entregar el mensaje de Paquito en todas partes. Y Paramentalismo también está para ti siempre disponible. Así que un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Adiós.